Algo que todos sentimos aquí, y que nadie me va a decir que no siente, es culpa. La culpa es el gran sentimiento generador de todas las situaciones que vivimos aquí, en nuestras relaciones, ¿no? Ya desde niños pequeños nos enseñan acerca de la culpa, alejándonos de la responsabilidad. Vamos a ver una analogía que nos hará comprender esto de la culpa. En cualquier lugar, un niño pequeño de unos 9 o 10 meses, que al ser desvestido y retirado su pañal, juega con sus genitales y descubre que eso le da una sensación placentera, y quien está cambiando a esa criatura probablemente le retire las manos de esa parte y le dé una palmadita para que no lo haga y le diga, eso no se hace. ¿Qué le estamos transmitiendo ya al niño de 9 o 10 meses? ¿Mm? Un ser absolutamente inocente. Ya le estamos dando la información de culpa por explorar su cuerpo y descubrir una parte de su cuerpo que es tan natural como un brazo o un pie. En la edad adulta ese niño ya considera misterioso o prohibido hablar de sexualidad, y menos explorarla. Esto es como un ejemplo, ¿no? Convivimos con la culpa y convivimos culpando a otros seres, ¿no? Es más fácil culpar siempre a los demás de nuestros problemas, de nuestros errores, decisiones. Culpa del gobierno, culpa del transporte, culpa del clima, culpa del vecino, culpa... ¿Mm? Pero eso no es verdad. La culpa es el gran invento nocivo para el ser humano, pero en realidad la culpa no existe. Los sucesos que vivimos son producto de nuestras decisiones y por esto no debemos cargar con ellos por toda la vida. Si rompí un vaso, no me tengo que culpar, solo tengo que recoger los vidrios rotos del vaso y comprar otro. Si es un niño pequeño el que lo rompe, ¿no? Le enseño que es peligroso el vidrio y que no lo tiene que tocar porque se va a cortar, ¿no? O mejor, no le doy un vaso de vidrio a un niño porque sé que se le va a caer. Es un riesgo, ¿no? Bien. Cuando me desprendo del concepto de culpa y esta manía obsesiva que tenemos de culpar a otros, liberamos del interior una carga emocional que genera sentimientos que son pocos útiles para el ser humano. Al quitarle poder sobre nuestra vida a estas piedras o rocas que venimos llevando, llamada culpa, ellas ya no tienen más poder sobre mí, entonces se van a ir. Todos cargamos culpas, cargamos piedras, ¿no? Para que a partir de nuestro juicio o etiqueta personal, lanzarle esas piedras a los demás y considerar que esto es adecuado. Está muy bien, el culpable es el otro, ¿no? Es muy normal aquí en el mundo culpar a otros por mis desgracias, porque también me culpo a mí misma. Nos volvemos adictos a la culpa y nos volvemos adictos al victimismo. Cargamos con tantas culpas, nuestras, de los demás, y así nos rodeamos de personas que nos hacen sentir más culpa. La culpa genera tanto sentimiento encontrado, ¿sí?, que nos lleva al dolor. El dolor es un sentimiento profundo que ahoga generalmente en llanto a quien lo experimenta. Su nombre etimológico viene del latín dolore, que significa sufrimiento o ser golpeado. Y según su raíz indoeuropea, significa alisar, pulir, cortar.
Tan solo al ver el origen de la palabra, es posible dilucidar que es una pena y sufrimiento, pero también podríamos decir que de molde, cada dolor emocional que vivimos a lo largo de la vida es producto de nuestra programación personal y por lo tanto corresponde a cada uno de nosotros concientizarnos que este sentimiento parte de una elección personal, producto de un evento que hemos creado también. Duele cuando alguien que amamos nos habla en un tono de voz irritante, o cuando nuestros amigos olvidan saludarnos para nuestro cumpleaños, o nos duele cuando muere un ser querido. Cuando un amor se va. Hay muchos dolores, pero la manera de sanarlos es desapegándonos de las personas, de las cosas, de las circunstancias y hasta de la vida misma. ¿Cómo desapegándonos? Nos apegamos tanto a un juguete que cuando daña, lloramos. Le damos más valor al juguete que a nosotros mismos. El dolor se necesita experimentar para pulir nuestro carácter, cortar con situaciones que no están en concordancia con nuestra vibración personal o para permitir que revisemos nuestras acciones y apegos y soltemos lo que no es recursivo en el sendero de la vida. No hay que tener miedo de sentir dolor. Hay momentos en los que es inevitable sentirlo. Lo que es innecesario es permanecer mucho tiempo con este sentimiento. Es preferible permitirme sentir el dolor, reconocerlo y comprender que representa algo más de la experiencia de estar vivo, ¿no? Y dejar fluir el dolor, que quedarme ahí, ¿no? Estancado en el dolor, sin nunca sentirlo realmente, ¿no? ¿Cómo lo dejo ir al dolor? Agradeciendo la experiencia, por más dolorosa que sea. Una vez que yo lo deje salir al dolor, les voy a preguntar qué aprendí de ese dolor, qué enseñanza me dejó. No perpetuar el dolor. Es una decisión personal sentir dolor. Y este viene de la mano de las creencias que se forman en los seres humanos ya desde el vientre materno, cuando nace, como producto de un aprendizaje que nos condiciona a ponerle etiquetas a todo en nuestras vidas o nuestras vivencias. Todas las etiquetas o piedras a las cuales yo llamé culpa me generaron dolor. No tengo que evitar el dolor. Cuando algo me genere dolor, lo tengo que permitir. Dejar que fluya dentro de mí y siempre dar gracias por ese dolor. Cuando el dolor es fuerte, no me tengo que refugiar en algo para no sentirlo, porque somos muy hábiles para hacer eso, porque eso alarga el dolor, sino agradecer y bendecir la situación. Solo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente, dijo Marcel Proust. Y resulta que nosotros desarrollamos adicción a sentir dolor, porque encontramos en este momento anclajes o refuerzos que no son positivos, pues atraen la atención de otros al dolor, ya que hemos aprendido la solidaridad con ese que sufre, ¿no? Y esto no quiere decir que esté mal ser empático, ¿eh? Lo que sucede es que si yo recibo atención cuando algo me duele, fíjense que cuando alguien sufre le prestamos más atención que a alguien que no le pasa nada.
Entonces ahora utilizo el dolor para llamar la atención de los demás. Porque pobrecita de mí, que yo ahora sufro. Entonces ahora todos me prestan atención a mí, la que sufro. Y ahí caigo en el papel de la víctima, ¿no?